Un tiempo con Dios para meditar todo el día. La autoridad también nos fue dada. Y leemos en Lucas capítulo 10, versículo 19. Y Jesús venía hablándole a los 70 que había enviado a predicar el Evangelio. Y ellos decían que volvieron con gozo, diciéndole al Señor que los demonios se les sujetaban en su nombre. Y de aquí viene este versículo que Jesús les dice, y dice: aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Si nos damos cuenta, el contexto es las mismas palabras que el Señor le dijo a Pedro, que las puertas del Hades no prevalecerían sobre la iglesia. Él nos dio potestad. Y cuando vemos Mateo 28, versículo 18, en la Gran Comisión, vemos que Jesús le dijo a los apóstoles, les dijo: toda potestad me es dada. Vemos cómo la recibió Cristo Jesús y después la delega a la iglesia. Entonces la autoridad también nos fue dada. Dice Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esta palabra potestad a veces se ha confundido con poder. Todo poder me es dado. Y la palabra griega para potestad es la palabra exousia, que significa autoridad. Toda autoridad me ha sido dada. Toda autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y esto no significa que vamos a coger serpientes como Pablo se le presentó allí, lo picó una serpiente y Dios lo guardó de ello. No es esto. Cuando está hablando de serpientes y escorpiones, está hablando, son símbolos de enemigos espirituales y de los poderes demoníacos sobre los que Jesús daba autoridad a la iglesia y a los que creían en su nombre. Dice que a los que creen en mi nombre. Dice en Marcos capítulo 16, versículo desde el 17, Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué señales? En mi nombre echarán fuera demonios. Aquí está hablando del nuevo pacto, porque Cristo Jesús ya había muerto, había resucitado y ya se había aparecido en 10 ocasiones diferentes. Se apareció, entre ellas 4 veces a los discípulos en diferentes ocasiones. O sea que aquí me está hablando del nuevo pacto, porque sé que algunos dicen que bajo el nuevo pacto no echamos fuera demonios, pero vemos como Jesús en la gran comisión, después resucitado, dice que en su nombre echaremos fuera demonios. Y vemos un ejemplo de Pablo también, cuando lo seguían esta mujer y él se devolvió y la reprendió. Y él dijo estas mismas palabras, y dice que hablarán en lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales son para los que creen. Dios nos dio la autoridad. Entonces, mirando esta palabra exousia, que significa autoridad y que a veces es traducida como poder, pero no es la palabra para poder. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre poder y la autoridad? Bueno, pongamos de ejemplo un agente de policía uniformado. Él está para poder frenar cualquier vehículo, y a veces vemos estos vehículos inmensos de toneladas que cargan el mercado, como un carro o un vehículo de estos con tantas toneladas de peso puede ser
frenado por una persona que puede pesar 70 u 80 kilos. Solamente su autoridad lo puede hacer. Estas personas solamente con su uniforme ya uno las ve que tienen una autoridad y pueden hacer mucho. ¿Acaso será porque tienen el poder para detener todas esas toneladas de esos carros? No. Si una persona que no tiene su uniforme se parara a detenerlos, tal vez sufriría un accidente porque un carro no le va a frenar. Y vemos que en este mundo, con tanto robo y tanta cosa, lo más lógico es que no frenen. O sea que él no tiene el poder para detener todo eso. Sus mayores esfuerzos no le servirán para detener los carros gigantes de toneladas que pasan rápidamente. Él no tiene el poder para hacer ello, pero tiene algo mucho mejor. Está investido con la autoridad que el gobierno o los entes que corresponden le dan a él para que pueda ejercer su trabajo. Incluso a un extranjero en la ciudad, un extranjero en cualquier ciudad reconoce esa autoridad y la obedece. Si nosotros vamos a otro país, identificamos fácilmente quién es un agente de tránsito, quién es un policía, quién es un militar. O sea que, ¿qué es la autoridad? ¿Y cuál es la diferencia? La autoridad es el poder delegado. Y Dios nos ha dado toda autoridad, porque el poder que levantó a Jesús de los muertos habita en nosotros, que es el Espíritu Santo. Y tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, ya lo sabemos, pero la autoridad nos fue dada. He aquí os doy potestad, y dos autoridad para hollar demonios, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esto es algo que a veces desconocemos. Por medio de estas palabras el Señor confiere a sus hijos, a la iglesia, una limitada autoridad sobre todo y cualquier poder destructivo del enemigo. Y habla a la iglesia porque Dios dejó esta autoridad para la iglesia. Nosotros debemos ser conscientes que la actividad del enemigo es una realidad. Jesucristo dijo que no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra gobernantes, contra huestes de maldad. Realmente la lucha es cierta. Y el Señor llama a Satanás el príncipe de los aires, el príncipe de este mundo. El enemigo sobre todo busca personas que ignoremos estos principios para poder atacar. Es por eso que los que velamos, los que permanecemos en el Señor, tenemos un blindaje más grande cuando entendemos esto. Esta es la razón por la que el Señor nos exhorta tantas veces a orar y a velar para no caer en tentación. Pablo dice, pues no ignoramos sus maquinaciones, la oración es importante. El enemigo, de hecho, se embiste de toda su fuerza para atacarnos, pero en la misma proporción, nosotros tenemos el poder y la autoridad del Señor Jesús. Pues Él prometió, he aquí os doy potestad, he aquí os doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo. En otro término, se está llevando a cabo un ataque, una guerra espiritual, una invasión de los espíritus contra los hijos de Dios. Y los hijos de Dios son los primeros en estar en la mira, en el enemigo, porque a los otros están quietos y ahí los tiene quietos. Pero cuando tú y yo estamos dándole la honra y la gloria a Dios, Él quiere atacar y molestar nuestras vidas. Pero tenemos que recordar precisamente que nosotros, los hijos de Dios, así seamos atacados, somos los únicos que tenemos la victoria total. Porque la palabra me enseña que nosotros somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Así que la autoridad también nos fue dada. Y tenemos que recordar que cuando vienen cosas que no son, podemos creer, podemos declarar la palabra de Dios. Podemos echar fuera de nuestras vidas, de nuestra casa, lo que no es correcto y podemos confesar a Cristo como nuestro mayor amor, aliado, amigo, nuestro guerrero, quien nos dio toda la autoridad para también en su nombre poder tener la victoria y la conquista sobre cada batalla que podamos afrontar. Oremos. Padre, te damos gracias por esta mañana.
por una vez más darnos la victoria, porque hoy entendemos, Padre, que no es con espada, ni es con ejército, es con tu Santo Espíritu. Y cualquier lucha que podamos estar pasando hoy, cualquier batalla, Padre, la podemos ganar porque sabemos que tú nos diste toda la autoridad. Y así como estos 70 llegaron con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, nosotros también lo podemos decir. Y declaramos en el nombre de Jesús que la obra del enemigo no tiene poder para con nosotros, Padre. Que nuestras vidas están ancladas a ti y que tu poder vive en nosotros. Gracias por este precioso día, Dios. Ponemos nuestra vida hoy en tus manos nuevamente porque tú tienes cuidado de nosotros y te damos gracias por todo lo que vamos a vivir hoy en el nombre de Jesús. Gracias por cada puerta abierta, gracias por cada bendición dada y gracias por todo lo que tú continúas haciendo por nosotros. Te amamos y te bendecimos y oramos y dejamos esta mañana y este día en el nombre de Cristo Jesús y bajo el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones.